Bueno, si les parece bien, vamos arrancando, aunque sea con las presentaciones, sí, en todo caso, después, a medida que se vayan sumando los compañeros y compañeras van a ir accediendo ya directamente a la presentación. Les vamos a dar la bienvenida y les vamos a agradecer que estén acá compartiendo con nosotras este espacio. Para quienes no nos conocen, somos Adriana Jácome, Antonella Rivero y Eugenia Bermúdez. Somos docentes del Instituto Ricardo Rojas y tenemos a la cátedra de Cultura Digital en varias carreras, sobre todo en las carreras que recientemente reformaron su plan de estudios para los profesorados de secundaria. Nos va a acompañar para hablar de este fenómeno que para mí es emergente, pero que ellos vienen estudiando ya hace unos años, que es el consumo de apuestas online y deportivas, especialmente en los jóvenes, ¿sí? Que son nuestros sujetos de la educación en los niveles de destino en los que nosotros trabajamos. Y está para compartir conocimiento con nosotras César Barleta, que es profesor en Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Es también especialista en orientación educativa y vocacional de la UNTREF, magíster en psicopedagogía por la Universidad de Barcelona y está cursando su doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata, donde también es docente del Seminario de Orientación Educativa y Práctica Profesional en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. César está acá de manera muy desinteresada, con toda la buena voluntad del mundo para compartirnos cuáles son los avances de las investigaciones que vienen haciendo desde la Agencia de Ciencia y Técnica de La Plata. Sí, no es de la Agencia de Ciencia y Técnica, pero del IDIX, que es el Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades. Perfecto. Entonces, César, te cedemos la palabra. La idea es que este encuentro se organice en dos partes. Una primera parte en la que él comparta con nosotros ese conocimiento y una segunda parte un poco más abierta al intercambio. Bárbaro. Acuerden que voy a compartir. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, a todas. Quería comenzar este encuentro expresando en primer lugar mi agradecimiento a la red de cátedras de cultura digital, tanto del Instituto 21 como del Instituto 155, a Eugenia, Antonella, Adriana, por darnos la oportunidad de encontrarnos, a dialogar sobre este tema que, como recién mencionaba Eugenia, es un tema novedoso y no tanto. Tal vez después de la pandemia o post-pandemia, este fue un tema que explotó y ahora vamos a ver por qué. Porque explotó también en la cantidad de usuarios que descargan las apps de juegos online y que efectivamente juegan en distintas plataformas digitales. Y es un tema que nos preocupa no solo por las implicancias para la salud mental y el bienestar de nuestros jóvenes y adolescentes, sino también porque representa de alguna manera una problemática que tiene que ver con los derechos de los jóvenes, ¿no? Pensar el derecho al juego, por ejemplo, que no tiene mucho que ver con el juego online o con la posible adicción al juego online, a las apuestas deportivas. Entonces espero que este espacio se pueda convertir en un momento de reflexión, de diálogo conjunto y para ello quería comenzar con dos preguntas. La primera es, bueno, ¿qué está pasando o qué ha sucedido en el país? Podríamos pensar que a nivel global y a nivel nacional estamos presenciando un alarmante aumento en el número de jóvenes que participan
en juegos de apuestas, incluidos muchos menores de edad, ¿no? Lo que a menudo conduce a adicciones graves. Después vamos a ver esa particularidad. Y este fenómeno ha sido impulsado por varios factores. El primero, desde el 2020, con la pandemia, se intensificó, la dependencia de los medios digitales para cuestiones relacionadas con el entretenimiento y la socialización. Y esa dependencia se ha visto exacerbada por eventos deportivos masivos, por ejemplo, el Mundial del 2022, ¿no? Que no solo capturaron la atención de millones de espectadores, sobre todo los nuestros, sino que también sirvieron como plataformas poderosas para la promoción de estas aplicaciones de apuestas. Las cifras son alarmantes, ¿verdad? Y subrayan la magnitud del problema, especialmente en adolescentes que acceden a estos sitios de juego online clandestinos. Según un informe presentado por SimilarWeb, la visita de usuarios a plataformas clandestinas de juego en Argentina aumentó un 150% solamente entre 2022 y 2023. Y en particular, en agosto de 2022, ese porcentaje alcanzó el 150,25% en comparación con agosto del 2021. En eso se estima que 14,6 millones de residentes en Argentina visitaron sitios de juegos de apuestas, tanto legales como ilegales. Y entre enero y septiembre del 23 ingresaron y jugaron a esos sitios de apuestas 11,4 millones de personas en algún momento. Y sobre todo, de esa totalidad, el 80% lo hizo aparte en sitios de apuestas que no están regulados, ¿no? Eso representa aproximadamente el 78% de quienes juegan. Hoy en Argentina existen aproximadamente 1.000 sitios de apuestas online, de los cuales el 5% son legales. Bien, pero también debemos considerar que en el mundo, para no llevarlo a la historia de las apuestas, ¿verdad? El juego online existe en Argentina aproximadamente hace 20 años, ¿no? Pero solo recientemente ha comenzado a ser regulado, y esa regulación aparte, piensen ustedes que es por provincia, no es a nivel federal. Cada provincia tiene su propia regulación sobre el juego online. Y entre las principales provincias o jurisdicciones que ya se encuentran regulando, se encuentra la ciudad de Buenos Aires, que aparte después vamos a hablar desde el 2021, pero aparte a fin del año pasado sacó una regulación nueva que tiene que ver con las escuelas directamente, Santa Fe, provincia de Buenos Aires también desde el 2021, Córdoba, Mendoza, bueno, esto un poco como para empezar a ver desde dónde o cuál es el marco desde el cual vamos a pensar el tema de la charla que nos convoca. Y una vez que nosotros pensamos en, bueno, qué es lo que está pasando a nivel nacional, bien, empezamos a pensar en qué es lo que ven o lo que vemos quienes nos dedicamos a educación en las escuelas. En la charla, no pude sacar la música genial. En la charla, nosotros vamos a trabajar con distintos aspectos o con distintas fuentes, perdón. Algunas que tienen que ver con testimonios docentes, otros que tienen que ver con contarles sobre una investigación con jóvenes que estamos desarrollando aquí en la Universidad de La Plata, específicamente sobre las apuestas online y específicamente sobre por qué juegan, cuáles son las razones por las cuales los jóvenes eligen jugar y quiénes son esos jóvenes también.
Y después vamos a tratar de pensar todo eso en un conjunto de dispositivos o intervenciones pedagógicas para el trabajo justamente en las instituciones educativas. Lo que ustedes están viendo allí en pantalla son algunas reflexiones, algunos testimonios de docentes que yo no las voy a leer porque ustedes ya las están viendo, pero sí me interesa trabajar con ustedes en el análisis de estos testimonios, en el primer análisis, ¿no? Que podríamos decir que revelan una serie de patrones y desafíos comunes en nuestras escuelas que merecen por lo menos una primera reflexión. Podríamos decir que en primer lugar, allí destacamos una evidente falta de conciencia sobre los riesgos del juego virtual, tanto entre los estudiantes como en algunos casos de las familias de esos estudiantes. Los y las jóvenes, a veces inmersos en el mundo digital, donde la inmediatez, la gratificación instantánea son la norma, sobre todo cuando pensamos en una de las características, me voy a meter con un tema de la cultura digital que las profesoras no quiero que me maten, bueno, pero una de las características actuales de la cultura digital tiene que ver con los procesos inmersivos, ¿verdad? Cuando nosotros miramos una serie, jugamos un videojuego, queremos seguir viendo la serie, necesitamos pasar de estado en el videojuego y seguimos jugando o seguimos mirando la serie porque tiene una particular forma de narración donde necesitamos saber qué sigue. La escuela no es inmersiva. En la escuela vamos saltando, ¿no? De una materia a otro, de un contenido a otro. No tiene esa regularidad, esa característica de inmersión que sí tienen estos elementos más de la cultura digital, como pueden ser los videojuegos, los casinos, los sitios de apuestas también. Entonces decíamos que esa inmediatez y esa gratificación instantánea tiene que ver con una norma, con una normalidad en estos sitios de apuestas, donde se suele subestimar el peligro asociado justamente a las apuestas. Después vamos a ver de qué peligros hablamos. También la percepción de que el juego virtual es una actividad inofensiva, ¿no? O simplemente una forma más de entretenimiento, y eso se ve reforzado, por un lado, por la falta de información, pero también se ve reforzado por un conjunto de elementos que tienen que ver con la normalización de la conducta del juego online por parte de influencers en redes sociales. Parece que es algo, o que tiende por lo menos a un proceso de normalización de la conducta que hace que los jóvenes lo vean como algo normal, cotidiano, algo que se puede hacer sin ningún riesgo, y eso es lo que tenemos que poder trabajar. Las familias, como ustedes pueden ver ahí en el tercero de los testimonios, muchas veces decíamos no están al tanto de la gravedad del problema o en algunos otros casos apoyan estas prácticas al observar beneficios económicos inmediatos, ¿no? Sin considerar riesgos a largo plazo. Y esta falta también de conciencia puede atribuirse a una escasez también de campañas educativas de sensibilización dirigidas no solo a estudiantes, sino también a padres, a responsables adultos, ¿no? Sobre los peligros del juego online. Por otro lado, también podemos ver en estos testimonios que la adicción al juego se presenta no solo como un problema individual, sino también como un fenómeno social que afecta a grupos de estudiantes, generando de alguna manera dinámicas de influencia mutua y aislamiento social. Cuando un estudiante comienza a participar de juegos, de apuestas online, su comportamiento puede influir significativamente en sus compañeros, creando un efecto dominó. Esto lo vamos a ver también cuando pensemos en los testimonios ya de los estudiantes y vamos a ver que esto es una de las características centrales.
Y esa influencia se ve facilitada de alguna manera por instituciones, no por la escuela en sí misma, sino por el entorno, ¿no? Donde las relaciones interpersonales y las dinámicas de grupo dentro de la escuela juegan un papel crucial en la conformación de determinados hábitos y comportamientos, de encuentro, quiero decir, de reunión. Es donde los estudiantes se encuentran y pueden hablar de estos temas. Además, la participación en juegos de apuestas durante el tiempo escolar, ya sean recreos o incluso en las mismas clases, contribuye también a la formación de subgrupos dentro de los grupos, ¿no? Que comparten esa particular relación con el juego. Por último, y para poder avanzar un poco, estos testimonios también dan cuenta de un tipo de desconexión específica de los estudiantes con la escuela, ¿no? Y también con su grupo de pares. Y este también es un síntoma preocupante que requiere nuestra atención, porque la adicción al juego puede llevar a los jóvenes, ¿no?, a perder, por supuesto, el interés en las actividades académicas, en las actividades extracurriculares, y lo que va a resultar en una o va a tener efectos nocivos de alguna manera en la trayectoria académica de ese joven, pero no solo en la trayectoria académica, sino también en la trayectoria vital y en la posibilidad de que ese joven construya un proyecto de vida con otros, de forma sana, digamos, en la edad que lo está haciendo, en la edad que está comenzando a construir proyectos de vida. Bien. Vamos a avanzar un poquito con el segundo tema, que no puedo cambiarlo, que tiene que ver, bueno, un poco con definir de alguna manera a qué llamamos apuestas online y cómo se diferencian. Vean ustedes que, bueno, lo que está escrito en pantalla yo no lo voy a leer porque ustedes ya lo pueden leer ahí, sino lo que me interesa es trabajar algunas cuestiones relacionadas con eso que ustedes están viendo. Decíamos al inicio que las apuestas online son actualmente un tema de agenda pública. Si ustedes buscan en Google apuestas online y escuela, van a aparecer ahora un montón de noticias relacionadas con ellos. Y decíamos también que a partir de la pandemia del COVID emergieron diferentes plataformas virtuales de juegos de azar, ruletas, blackjack, tragamonedas, que ya existían, ¿no?, en los casinos comunes. Y apuestas deportivas también que ofrecen la posibilidad de jugar dinero en cualquier evento deportivo que se practique alrededor del mundo. Hacia mediados, podríamos decir, del 2022, el juego online, también lo mencionábamos hace un ratito, se legalizó en muchas de las provincias argentinas e implicó el desembarco de las apuestas globales al mercado global. Yo no voy a dar nombres de las casas, pero son muy poquitas las que son legales específicamente. Y rápidamente la industria de las apuestas desplegó una estrategia publicitaria en el mundo del fútbol a través del sponsoreo de equipos de River, de Boca, de la selección nacional, entre los más importantes, digamos, y de anuncios en las transmisiones de partidos, contratos con periodistas, influencers y streamers. Todos estos elementos confluyeron de alguna manera para que las apuestas, y en particular las deportivas, sean un fenómeno en constante expansión en Argentina, porque se trata de una actividad escasamente regulada por el Estado, por un lado, a la que aparte cualquier persona puede acceder, y a su vez es atractiva desde el momento en que promete recompensar con dinero un saber sobre deportes. Ahora vamos a meternos con eso. Permite recompensar con dinero un saber sobre deportes, en el caso de las apuestas deportivas.
en un país aparte con alto consumo de espectáculos deportivos, ¿no? Y esto se despliega a su vez en un momento de crisis económica con altos índices de inflación que permitió poner en circulación este tipo de plataformas para tratar de obtener un dinero extra. De esta manera también podemos pensar que el juego online muestra algunas consecuencias sociales y tienen causas específicas, ¿no? Algunas de esas causas que nosotros podemos pensar de este fenómeno que crece tiene que ver, por supuesto, con el acceso temprano a los teléfonos y a las billeteras virtuales, ¿no? Esto facilita de alguna manera el crecimiento del fenómeno y dificulta, por otro lado, el control por parte de los adultos. Pero este no es el único factor. Las publicidades, por ejemplo, de sitios de apuestas son omnipresentes en todas las redes sociales, en los medios, en las camisetas de fútbol de los clubes, donde, como decíamos hoy, deportistas, famosos, streamers, todos promocionan este tipo de páginas, sobre todo de varones. Por otro lado, todas las causas tienen que ver con las estrategias comerciales de estas plataformas, para que los chicos, los jóvenes, sin tener dinero ni billeteras virtuales, puedan comenzar jugando con un crédito que se les da inicialmente, ¿no? Un crédito donde no es necesario incluir dinero. Es decir, luego de crearse un usuario, las aplicaciones ofrecen gratuitamente una cantidad de dinero virtual para poder apostar, pero cuando se apaga llega la hora justamente de pagar con dinero real. Y esto ya tiene que ver con esa inmersión que hablábamos hoy, ¿no? Hay otros factores que tienen que ver con lo cultural y lo socioeconómico, ¿no? Porque vivimos, podríamos decir, en una cultura que valoriza moralmente el éxito inmediato, tener plata rápido. No es solamente un problema de sitios de apuestas, sino de cómo entra el dinero en lógicas lúdicas. Por ejemplo, cuando los jóvenes, las jóvenes, piden o gastan dinero en comprarse un escudo dentro de un juego, que, aunque no sea virtual, o tener algún tipo de logo, de upgrade dentro de una plataforma. Pero decíamos también hace un ratito que dentro de los grupos más afectados están los grupos de varones. Esto sí me parecía interesante porque lo vamos a retomar en varias partes después. Sobre todo los grupos de varones, por todo lo anterior, ¿no? Porque estuvo muy asociado a el desarrollo de las apuestas deportivas y porque los streamers y los influencers que se dedicaron a la publicidad son varones y el público está dirigido específicamente a varones, aunque ahora están apareciendo distintas mujeres que están empezando también a publicitar estos sitios. Está ampliando, digamos, el mercado también para el lado de las mujeres. En cuanto a eso, justamente poniendo el foco, digo, en los viejos modelos de masculinidad que reaparecen en estos formatos, ¿no? Hay un discurso destinado a los varones jóvenes que tienen como mandato hacer dinero fácil, ¿no? Había un TikToker que decía que a los 14 años ganaba 300 dólares por día, ¿no? Y hacía la diferencia. Yo gano 300 dólares por día, algo que tu padre no pudo haber soñado en su vida, ¿no? En ese discurso de algunos influencers, como este que les estoy señalando, aparece sesgada una idea de masculinidad exitosa aparte, asociada a ganar dinero rápido, sin esfuerzo, donde el estudio, digamos, no tiene nada que ver. Lo que importa o el mérito tiene que ver con la audacia, con ser lúcido para saber qué apostar, con saber otra vez
que apostar. Y con esta idea aparece otra, que para ser exitoso no hace falta ir a la escuela o a la universidad, ¿no? Hay una promesa, podríamos decir, mentirosa, según la cual la virilidad se va forjando en este vértigo, digo, de hacer dólares con total velocidad. Y eso va de la mano con la idea de que la escuela es un lugar aburrido, obsoleto, y el éxito pasa por otro lado, la cosa pasa por otro lado, ¿no? Desde esa perspectiva, las apuestas online pueden asociarse con fenómenos previos, que nosotros estamos acostumbrados a verlos, sobre todo yo vengo de un pueblo muy chiquito, que es Pehuajó, y hay algunos investigadores que asocian esta noción de masculinidad con las apuestas online, con lo que antes nosotros veíamos en auge como las picadas en la moto, no sé si se llamaban así, ¿no? Con las picadas en la moto, en la medida, ¿no?, que responden de alguna manera a un concepto antiguo, también podríamos decir, de que la masculinidad necesita experimentar con el riesgo, ¿no? Ahora, bueno, es el riesgo en dinero. Y, por supuesto, cuando hablamos de las causas para el juego online, tenemos que hablar de la crisis económica que contribuye, por supuesto, a que resulte muy atractiva la posibilidad de hacer dinero jugando en mi casa, aparte y con un teléfono. Es decir, la posibilidad de hacer plata fácil. Y esto esta es una idea muy poderosa para un joven, para un adolescente, ¿no? Sobre todo para determinados jóvenes, y volviendo, varones, que deben ser sostén económico. Entonces, me parece que ahí podemos comenzar a pensar, bueno, en que estas apuestas deportivas online, los juegos de azar online, no tiene que ver con una causa específica o con un destinatario específico, sino que es una relación multidimensional, que es un sesgo es un sesgo contemporáneo de la cultura digital, y a partir de todo esto es que nosotros hicimos una investigación con jóvenes que participan de apuestas virtuales, y quería compartir con ustedes alguna de esas conclusiones, por lo menos. Conclusiones que vienen a desmitificar algunas cosas que nosotros pensábamos y que teníamos como ideas fuertes, y que vimos que no era tan así. La primera tiene que ver con esto de las apuestas como diversión y como actividad grupal, ¿no? Fue la primera evidencia, digamos, del trabajo de campo, de donde los jóvenes perciben a las apuestas deportivas mayormente como un juego o una diversión. Es decir, que la posibilidad de ganar dinero aparece de forma secundaria y no es el conductor principal que los mueve a apostar, pese a que también tienen la creencia que, dadas determinadas condiciones, esa actividad se podría convertir en una fuente regular de ingresos. El segundo elemento que nosotros vimos, y me parece interesante, es que todos los entrevistados dijeron que principalmente apuestan cuando están con amigos, y esto es fundamental. El tercero tenía que ver con que los jóvenes expresan
que ese estar con amigos puede ser durante un recreo escolar, lo ponen como ejemplo, cuando se juntan a ver un partido, un espectáculo deportivo, previa a la salida nocturna a un boliche, a un bar, no sé si a un boliche, pero a un bar, y por eso lo asocian también con momentos de diversión y entretenimiento. Y en este marco, digo, las apuestas tienen que ver con un momento de disfrute, donde se combina lo grupal con lo lúdico, ¿no? Entre específicamente los menores de 18 años, se apuesta también para evadir. Eh, ¿Para evadir qué? Para evadir situaciones conflictivas en sus casas. ¿Y cómo lo hacen? Porque los menores supuestamente no podrían, digamos, loguearse para apostar. También lo grupal aparece como un factor determinante, ¿no? Se juntan en grupos y es una manera también de saltar las barreras legales que establecen los sitios de apuestas. Dado que no está permitido, digamos, poseer una cuenta siendo menor de edad, distintos jóvenes buscan alternativas para poder hacerlo y algunas de ellas implican justamente lo grupal. Tuvimos una entrevista con un estudiante que tenía 18 años que apostaba con su grupo de amigos en una cuenta propiedad del único chico que era mayor de edad. Cada uno tenía su contraseña, entraba individualmente a la cuenta, hacía apuestas con el dinero que había depositado previamente y si ganaba lo retiraba en la cuenta bancaria del amigo al que había puesto la tarjeta, digamos, ¿no? Quien luego se lo transfería. Vean ustedes cómo se va haciendo todo un trabajo en relación a eso. Y cada movimiento de esa ingeniería quedaba registrado en un grupo de WhatsApp, por supuesto. Entre los entrevistados menores de edad, que no pueden aparte usar estos sitios como decíamos, lo grupal entonces funciona como un resguardo de confianza respecto al cajero, como se conoce la figura del intermediario, digamos, que abre cuentas, deposita, retira crédito en estas plataformas que son ilegales. Tengan en cuenta que todo esto, pero lo hablábamos antes de comenzar la charla, todo esto también del lado de los sitios de apuestas hace necesario que haya mucha gente trabajando, ¿no? Trabajando con distintos grados de informalidad. Nosotros no estamos en esta charla y no es nuestra intención poner en cuestión a nadie que trabaja allí, sino que estamos pensando en cómo los jóvenes se ven afectados por este tipo de prácticas específicamente. Vamos a seguir porque me parece que de tiempo ya estamos y falta bastante todavía. Vamos a seguir con el segundo, que tiene que ver con cambiar las formas de ver el deporte. Y esto es importante porque, sobre todo en los varones nuevamente, pero el hecho de ser simpatizante de un equipo, eso que da una identidad comunitaria y de poder disfrutar el juego por el juego mismo, es decir, por el placer estético, son dos de las razones más habituales que nos mueven a mirar espectáculos deportivos, ¿verdad? Y las apuestas, con la posibilidad de competir en tiempo real, trastocan en buena medida esas formas tradicionales de observar y relacionarse con un partido, un evento para los espectadores, ya que introducen un elemento de cálculo y de eventual beneficio personal. Esta dimensión puede no ser contradictoria con la anterior. Yo puedo apostar y disfrutar del juego. Uno de los jóvenes entrevistados nos comentaba que desde que empezó a apostar en fútbol específicamente, ha festejado una tarjeta amarilla, un córner, algo que antes le hubiera parecido impensado en otra situación. Y esa posibilidad también de apostar en vivo y en tiempo real se vuelve particularmente vertiginosa en los deportes donde ocurren eventos constantemente, como el tenis, el vóley, el fútbol, el básquet,
que son los más elegidos por los jóvenes, ¿no? Con cada punto se puede ganar o perder dinero, y es bastante sencillo que podamos imaginar que para un apostador que sigue el partido en directo mientras apuesta, la calidad, digamos, de una ejecución de revés de un tenista, por ejemplo, de un bloqueo en el vóley, tendrá menos relevancia que el hecho, digamos, de si ese golpe lo genera de si ese golpe le genera a él mismo dividendos o pérdidas. Con esto quiero decir que cuando hablamos de apuestas deportivas no estamos hablando solamente de apostar a ver quién gana o quién pierde, como en el PRODE que hacíamos antes. Estamos hablando que podemos apostar sobre cualquier cosa en relación a los deportes. Y eso también es una novedad y es algo que me parece interesante para tener en cuenta. Y para pasar al tercer punto, del azar al saber específico, me parece interesante poder relacionar que entre el azar y el saber se expresa, digamos, una representación de las apuestas deportivas que reconoce que el éxito de acertar, el éxito en el azar, depende de la dedicación en estar informado y actualizado, más que confiar en el instinto o en el deseo porque algún equipo gane. Y esto trastoca también las formas de ver deporte. Es decir, que los jóvenes sienten, piensan que para apostar dentro de eventos deportivos no corre tanto el azar, sino el saber, el estudiar cómo ese deporte, cómo esos jugadores se vienen desempeñando a lo largo del tiempo en una liga específica, específica de deporte, etcétera. Había uno de los estudiantes que nos decía, hay estadísticas que te acompañan para apostar de manera más segura. Hay que estudiar esas estadísticas. Saber de deporte, pero saber también de números. Lo que no saben, o lo que no... esa mirada instrumental de la estadística, ¿no? Lo que no pueden hacer, que me parece que sí lo podemos hacer en la escuela, que es lo que vamos a trabajar a partir de ahora, es trabajar, por ejemplo, con la noción de probabilidades en matemáticas, para ver cuánto de ganar o perder estamos dispuestos a trabajar. Decían también, si mirás estadísticas, podés sacar plata, ¿no? Hay gente en Twitter que decía, bueno, viene X persona que es un influencer, viene siguiendo a tal equipo y este jugador empezó a hacer goles a partir de tal temporada y entonces empezamos a ver las estadísticas y cuando le pegás, sacás un montón de plata. Sí, claro. El tema es la probabilidad, como hablábamos recién. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que nosotros empezamos a ver a partir de las entrevistas que tuvimos con los y las jóvenes, justamente, o lo que denominamos ludopatía. Como les decía, yo no leo lo que aparece allí, porque ustedes ya lo pueden ver, sino que vamos trabajando sobre eso. No nos vamos a meter de lleno en la ludopatía, no toda persona que juega tiene un problema de consumo problemático. La ludopatía es una de las formas de juego patológico, digamos, es un problema que afecta a individuos que experimentan una compulsión incontrolable para participar en juegos de azar, en este caso online, y esa adicción puede manifestarse tanto en entornos físicos, ir al casino presencial, como en plataformas digitales. Acá lo que me interesaba trabajar, más que nada, era que como educadores, como educadoras, tenemos, digamos, un compromiso con la defensa
de los derechos de los jóvenes, pensando en el destinatario de nuestra charla, ¿no? ¿Qué derechos? Como yo les decía al principio. Bueno, el derecho a jugar, el derecho a la salud integral, el derecho al pleno desarrollo personal y social de los y las jóvenes que asisten a las escuelas. Por lo tanto, abordar, digamos, los consumos problemáticos constituye un trabajo pedagógico que es posible en el marco de una mirada basada en la integralidad, en la autoridad democrática y, por supuesto, en los procesos de corresponsabilidad dentro y fuera de las instituciones educativas, porque problematizar las prácticas cotidianas de las y los estudiantes en relación a esas trayectorias educativas, a esas trayectorias biográficas, escolares, personales, constituye un acto de cuidado. Esta acción, digamos, implica incorporar dentro de la institución escolar espacios de confianza donde haya algunas condiciones que puedan darse para hablar, para expresar, para fomentar el acceso a información confiable, científicamente validada y articular acciones institucionales y comunitarias para justamente elaborar y tramitar vivencias. Las apuestas en línea, en este caso, pueden abordarse de un modo corresponsable. Por lo tanto, requieren de información fiable y posible de adaptar al trabajo en el aula. Y la pregunta que nos hacemos entonces es cómo abordar los consumos problemáticos, este tipo de consumos problemáticos en el aula. Bueno, ahí vamos a empezar a pensar en algunas cuestiones. Como ustedes ven ahí más arriba, cuando hablamos de consumo problemático, estamos pensando en un tipo de consumo que afecta la rutina cotidiana de los jóvenes, las relaciones con otras personas, donde la persona necesita fuerza para enfrentar determinadas situaciones, se realiza para pertenecer o integrarse a un grupo, se considera necesario para olvidar o superar distintas situaciones o momentos dolorosos. Podemos pensar también que los consumos de personas menores de 18 años siempre son considerados problemáticos porque afectan la salud física y mental de quienes lo hacen. Es por ello, ¿no?, que la escuela tiene que generar dispositivos donde esta cuestión pueda ser correctamente abordada. Hablando particularmente en este caso de las apuestas en línea, ¿no? Y esas apuestas deben ser abordadas, digamos, en la escuela como un consumo problemático, no como una adicción, como un consumo problemático. ¿Por qué? Porque afecta la salud física y mental de nuestros jóvenes, porque interrumpen las relaciones con otras personas, como decíamos hace un ratito, porque fomentan también el aislamiento de esos y esas jóvenes, porque pueden generar pérdidas económicas y exponer a riesgos a los y las estudiantes, a riesgos que tienen que ver no solo con el endeudamiento, sino con el consumo excesivo de dinero, con la posibilidad de que el consumo de las apuestas online vaya también o lleve a ese estudiante, a otro tipo de consumos problemáticos relacionados. Se puede convertir también en una conducta adictiva. ¿Y por qué? Y esto también es fundamental para pensar los procesos de proyección a futuro, organiza la subjetividad de ese joven en función de la posibilidad de ganar. Y este es un tema muy, muy problemático también para trabajar con nuestros jóvenes en la escuela. Por lo tanto, es importante que nosotros, siendo corresponsables, siendo personas adultas, sepamos que esas apuestas en línea tienen que ver con un padecimiento, ¿no?, subjetivo de los jóvenes, que no debe analizarse de modo aislado dentro de una trayectoria biográfica de la persona, sino que tiene que ver con un síntoma que aparece para visibilizar otras situaciones que esa persona pretende, digamos, de alguna manera borrar, olvidar, correr, olvidarse un rato, aunque sea, ¿no? Y que todos los consumos de personas menores de 18 años deben abordarse pedagógicamente en la escuela.
y se deben considerar problemáticos porque, como decíamos recién, afectan el desarrollo físico y mental de los jóvenes. Ahora bien, ¿cómo? ¿No? ¿Qué tipo de dispositivos pedagógicos? ¿Desde qué lugar nosotros pensamos el trabajo de esto en las escuelas? Por un lado, podemos pensar en intervenir desde, o en intervenciones que se pueden producir, perdón, desde diferentes, no solo perspectivas pedagógicas, pero sobre todo desde niveles de concreción curricular, digamos, ¿no? Hay decisiones que tienen que tomar o que se deben tomar desde una esfera político-institucional general y luego hay decisiones que podemos tomar como institución y trabajar desde los proyectos institucionales en las escuelas hasta el trabajo en el aula, el trabajo con los equipos de orientación, el trabajo con los preceptores, el trabajo con las familias desde la escuela. Lo más fácil a veces es pensar que a nivel técnico, digamos, en ese nivel superior, las escuelas podrían adoptar filtros, ¿no? Y controles de acceso a Internet que limiten la disponibilidad de sitios de apuesta online donde los dispositivos, sitios de apuesta online donde los estudiantes no puedan acceder a esos sitios con sus dispositivos en la escuela, ¿no? Esto es lo que está haciendo, como les decía hace un ratito, la ciudad de Buenos Aires. Es lo que es un proyecto que se aprobó hace muy poquito, que tiene que ver con esto. Es decir, con la implementación de software de monitoreo, ¿no? Para detectar justamente patrones de comportamiento de riesgo entre los estudiantes. También podríamos pensar en políticas institucionales que regulen la publicidad de juegos de azar dirigida a jóvenes y que promuevan justamente entornos seguros y saludables para los y las jóvenes, ¿no? Esto puede ser desde el nivel central, desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, y puede incluir también colaboraciones con distintas autoridades locales, organizaciones comunitarias, para desarrollar campañas de sensibilización, abogar por regulaciones más estrictas sobre la promoción de juegos de azar dirigido a menores. El trabajo también con influencers, con redes sociales, buscar otro tipo de discurso público sobre este tipo de situaciones. Y dentro de las escuelas también podríamos pensar en distintos niveles de trabajo en relación con el desarrollo de proyectos de vida, como le decía, de los jóvenes en la era digital o en la cultura digital, ¿no? Para abordar, digamos, este tema podríamos pensar, por un lado, en integrar la educación sobre riesgos y responsabilidades en el currículum escolar. Es decir, desarrollar programas educativos sobre el uso responsable, por ejemplo, de la tecnología, del dinero, fomentando el pensamiento crítico, la toma de decisiones informadas, ¿no? Esas estrategias no solo buscarían prevenir la ludopatía, sino también promover un desarrollo saludable y responsable de los estudiantes en toda su vida. Digo, esto sería algo que tuviera efectos para un montón de, sí, un montón o un conjunto de situaciones donde los jóvenes tienen que tomar decisiones informadas para hacerlo de la mejor manera posible. La integración, digamos, de la educación sobre los riesgos asociados a los juegos de azar implica también diseñar contenidos educativos específicos que informen, ¿no?, a los estudiantes sobre esos peligros y las consecuencias del juego compulsivo. Y también puede incluir lecciones sobre, como les decía hoy, sobre probabilidades de ganancia y pérdida, sobre los efectos del juego en la salud mental, en las finanzas personales, cómo reconocer las señales de adicción al juego. Se pueden incorporar otro tipo de actividades prácticas que promuevan, por ejemplo, la reflexión y el debate sobre estos temas desde distintas materias, permitiendo a los estudiantes desarrollar un conjunto de habilidades o saberes críticos
desarrollando programas también educativos sobre la gestión financiera básica, como les decía también el valor del dinero, qué pasa con el uso y abuso de dispositivos digitales para cualquier tipo de actividad, qué pasa con los datos que nosotros estamos dándole a los teléfonos constantemente, con los datos propios nuestros, pero también con los datos de tarjetas de crédito, de otras personas, etcétera. ¿Cómo podemos fomentar de alguna manera? Sería el pensamiento crítico y esa toma de decisiones informadas. Les decía también que podríamos pensar en un conjunto de situaciones pedagógicas o para construir anclajes que constituyan, como hablábamos también hoy, desde la educación sexual integral, prácticas de cuidado, ¿no? Me parece que la noción de prácticas de cuidado presente en la ESI es fundamental. Es importante entonces que pensemos y despleguemos prácticas que nos sitúen como adultos o adultas, que asumamos la responsabilidad del cuidado de nuestros adolescentes y jóvenes, donde la intervención socioeducativa que hagamos que toma las prácticas de consumo como contenido para la enseñanza, es un eslabón necesario para impulsar de alguna manera en las y los estudiantes procesos de reconocimiento de algunas prácticas asimiladas en la vida cotidiana y cuyo estatuto problemático de esas prácticas se anuda de alguna manera no solo a las alteraciones directas de los sentidos y del pensamiento, sino a un creciente ensimismamiento que se genera y se reproduce de forma automática e ininterrumpida. No sé por qué dijo esa palabra. Estas prácticas, digamos, suspenden nuevos acercamientos a los objetos del mundo, del conocimiento, de la cultura, las relaciones sociales y el mundo propio, resulta cada vez más restringido y focaliza, digamos, en aquel objeto que asegura la repetición, ¿no? Esa necesidad de éxito. Por lo tanto, la noción de cuidado y la posibilidad de trabajar las cuestiones de autoestima, del derecho a la información, del cuidado no solo propio, sino también del otro, en esto que mencionábamos de lo grupal, es fundamental y se enmarca dentro de las políticas de la educación sexual integral, porque son acciones que tienen la intención de promover el bienestar, ¿no? Y esas acciones de promoción del bienestar se refieren a un tipo de intervención específica que se desarrolla, en este caso, a través de determinados contenidos que buscan tematizar estos consumos problemáticos, pero que podríamos decir se apoyan en las condiciones que tiene la escuela para proponer experiencias ligadas al conocimiento, a la cultura y al mundo, de la conectividad en condiciones críticas, de manera crítica. Y para eso necesitamos, por un lado, un abordaje integral en el ámbito escolar, ¿no? De la problemática de los consumos. ¿Y qué supone ese abordaje integral? Bueno, supone la articulación de diversas intervenciones pedagógicas que no se asimilan solamente a ese taller que se nos ocurre sobre el consumo de alguna cuestión problemática o una charla específica preventiva sobre las apuestas online. Por lo que deberíamos preguntarnos cuáles son los saberes que circulan en nuestra comunidad educativa, qué saberes debemos reponer a través de nuestras intervenciones, cómo vamos a construir esos saberes, qué hacen nuestros jóvenes, apuestan, juegan en estos sitios, cómo lo hacen, qué actores pueden aparte realizar un aporte en esa construcción. Por lo tanto, necesitamos asumir una posición docente en el marco también de la ESI que quede expresada
un discurso, una mirada crítica también de lo que está sucediendo y no una posición que criminalística o biomédica, ¿no? Que también la podríamos hacer, podría ser una de las posibles intervenciones. Por lo tanto, debemos estar atentos, ¿no?, a determinados discursos punitivos, muchas veces también religiosos, que miran el campo de los consumos problemáticos desde miradas más punitivas, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de los jóvenes no solo juegan, sino que también trabajan en estos sitios de apuestas. También podríamos decir que es recomendable que esas intervenciones que realiza el equipo de docentes, y ahí hablamos de todo el equipo de actores institucionales de la escuela, lo hagan de una forma de poder revisar críticamente la experiencia como sujetos de consumo, ¿no?, de los jóvenes y de las jóvenes, y aproximarse a identificar cuáles son los propios marcos teóricos, metodológicos, a partir de los cuales nosotros como docentes pensamos ese consumo, pero también a los jóvenes. Y convocar también a distintos actores de la comunidad educativa para esto, para reconocer cuáles son los temas, los contenidos, para darle presencia. Si imaginamos, por ejemplo, la construcción de un dispositivo, también puede ser un dispositivo entre pares, no solo asimétrico entre alumno y docente, donde se asegure la participación de los estudiantes, la construcción colectiva, los encuentros generacionales, no solo intergeneracionales, no solo generacionales, etc. Se trata entonces de poder transversalizar de alguna manera, también como plantea la ESI, contenidos que con base a un tipo de prevención específica se dirigen al trabajo educativo sobre los consumos problemáticos, y para ello nos podemos apoyar en tres grandes ejes. Por un lado, en la ciudadanía y los derechos humanos, ¿no? Un abordaje integral de los consumos problemáticos necesita necesariamente desplegar una pedagogía de los cuidados en clave de ciudadanía y derechos humanos. Por lo tanto, hay que alentar una conciencia de corresponsabilidad, en el cuidado de la vida común, promoviendo saberes que cuidan y promoviendo siempre derechos. Por otro lado, la sostenibilidad de la vida, es decir, un abordaje integral de esos consumos problemáticos, se asientan en la conciencia sobre la fragilidad de la vida y la relación directa de esa fragilidad con prácticas que exponen el cuerpo y la integridad a algún tipo de clase de indefensión, ¿no? También tener una imaginación creadora, un abordaje integral de los consumos problemáticos tiene que ver con poder promover la creatividad y la creación colectiva, potenciar otros modos de ser y estar en el mundo, en las escuelas, explorar también los que ya imaginados, no hay que inventar la rueda siempre, ¿no? Porque estos tres ejes creo que nos ayudarían al diseño de propuestas pedagógicas apoyadas en algunas cuestiones muy significativas de la ESI, que aspira justamente a la integralidad en las intervenciones. La Dirección General de Cultura y Educación sacó un comunicado muy interesante que tiene que ver con una categoría que es las escuelas tienen que desarrollar saberes que cuidan. Me parece muy linda esa categoría, esos saberes que cuidan, que es pensar la escuela como ese lugar que tiene la responsabilidad de formar ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, capaces de cuidar tanto la propia vida como la vida colectiva, y fomentar prácticas sociales que consideren ambos cuidados. Por lo tanto, no esos saberes que cuidan son aquellos que promueven relaciones respetuosas con uno mismo, con los otros, con el medio social en el cual nos desenvolvemos, y en el mismo movimiento van articulando conocimientos validados científicamente con otro tipo de saberes que son comunitarios, saberes de los jóvenes,
que dan la posibilidad de problematizar distintos estigmas para grupos de personas, para grupos también específicos por edad, por lo que fuera. Son esos saberes, plantea desde la Dirección General de Escuelas, que promueven de alguna manera un crecimiento simbólico e integral porque contemplan los contextos vitales de las y los estudiantes y dialogan críticamente y creativamente con ellos, con los estudiantes y con los saberes. Para finalizar, hay una cita que a mí me gusta mucho y que la quería compartir con ustedes, que es de Italo Calvino, un momento que la tengo que leer y la tengo acá. Un segundo. Es de Italo Calvino, que no sé si lo conocen, no importa, igual no tiene mayor importancia, pero dice así. El infierno de los vivos no es algo que será, hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, es aceptar el infierno y volverse parte de él, al punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuo. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Con esto quería cerrar porque en tiempos, digamos, de multiplicación, de información, de saturación de la comunicación, es preciso construir esos saberes que tengan la capacidad, digamos, de procurar cuidados, que inviten a profundizaciones en recorridos de sentido ya transitados, que propicien nuevos espacios al pensamiento y a la expresión de sentimientos, nuevas preguntas, nuevos modos de ser y estar juntos. Nos enfrentamos a un infierno cotidiano, pero tenemos la opción de no aceptarlo pasivamente. Podemos elegir la segunda vía que propone Calvino, ¿no? Reconocer y fomentar aquello que no es infierno en nuestras aulas y en nuestras comunidades educativas y aferrarnos a eso y hacernos parte de eso. Y al hacerlo vamos a crear espacios donde nuestros estudiantes puedan desarrollarse íntegramente, libres de las trampas del juego y de todo tipo de adicciones. Muchas gracias y perdón porque me pasé mucho del tiempo. Muchas gracias, César. Yo estoy fascinada con la charla, no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Tocaste muchísimos, ahí flotan los aplausos en la presentación. Tocaste Perdón. un montón de ejes que nos interpelan directamente desde las escuelas y ya tenemos manitos levantadas. Así que antes de pasar al chat, le voy a dar la bienvenida a Juan Facundo Agostino, que es el director del Instituto 155, y también a Mirta Alderete, que es la directora del Instituto Ricardo Rojas, del número 21. Y creo que también está por ahí asistiéndonos técnicamente Sergio Aval, que es el secretario del 155. Así que bueno, vamos ahora a abrir un espacio para el intercambio que se extenderá dependiendo de los intereses y de las cuestiones que nuestros compañeros y compañeras pongan sobre la mesa. Bárbaro. Bueno, si quieren arranco yo. Yo soy Facundo Agostino, soy el director del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 155 de General Rodríguez. En principio, bueno, agradecer a César por haber aceptado la invitación de Eugenia. Sé que también esto fue entablado por la Cátedra de Cultura Digital y Educación del Instituto 21 de Moreno, ¿sí? Así que agradecemos también a todas las profes que hicieron posible este encuentro. Y me parece más que interesante, con Eugenia veníamos hablando y nos parecía oportuno poder ofrecer un espacio para poder pensar las condiciones actuales de producción de subjetividad inscripta en un tiempo y un espacio histórico determinado, ¿no? Donde hoy está atravesado por el consumo, por la competencia y por un sálvese quien pueda,
desde, desde arriba hacia abajo. Entonces eso también nos llevaba un poco a pensar cómo es que se vive esta ausencia de futuro, y pensábamos, y escuchando lo que vos decías también, yo soy licenciado en psicología, así que por ahí alguna cuestión también iba llevando con mi propio marco, y pensaba cómo esta imposibilidad a veces del proyecto de vida en los jóvenes se ve, o esa ausencia de futuro, como inmediatez, ¿no? Y estas cuestiones que van apareciendo y que son históricas, ahora toma la forma de las apuestas, también va en eso, en ofrecer como un gozo inmediato, y pensaba cuál es el lugar de las escuelas y cuál es el lugar de las educadoras y los educadores en esto, en cómo podemos hacer para por ahí trabajar en función de un proyecto de vida, y cómo mostramos eso, ¿no? Si es solamente conseguir dinero y el éxito está puesto ahí, o bueno, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, o ese es el desafío, me parece, en el enclave histórico, en la coyuntura actual de las instituciones educativas y de las y los educadores? Así que nada, agradecerte, César. No, gracias a vos. Sin duda, yo no quise decir esto al inicio de la charla, pero una de las cuestiones es que yo no iba a tomar este tema desde el lado más psicológico, porque, bueno, no soy psicólogo y podía llegar a meter la pata de una manera importante. Pero sin duda sí nos cruzamos con el campo psicológico, en la preocupación con los proyectos de vida, desde miradas psicológicas, desde miradas pedagógicas. Digo, es una preocupación muy grande, sobre todo teniendo en cuenta, que son estos jóvenes a esa edad particularmente, que están construyendo proyectos de vida, o que nosotros creemos, digo, porque acá empieza a quebrantarse también los marcos teóricos, ¿no? Con los cuales nosotros trabajamos. Hasta hace un tiempo pensábamos o trabajábamos con... ahí está Eugenia compartiendo la resolución sobre saberes que cuidan, ¿no? El concepto este de la Dirección General de Escuela, que está muy bueno. Nosotros pensábamos, digo, bueno, cuando estábamos en secundaria, desde las teorías de la educación, de la orientación educativa, la orientación vocacional, la psicología ahí metida muy en el medio, que a determinada edad empezábamos a trabajar proyectos de vida. El proyecto de vida del joven es estudiar o trabajar. De ahí no salíamos. Bueno, ahora esos proyectos de vida, digo, pero no solo tienen que ver con las apuestas deportivas y online en casa, sino tiene que ver con un tipo de cultura en la cual estamos insertos, que no sé si estamos todavía o por lo menos estamos en proceso de análisis, donde lo inmediato, la gratificación instantánea, donde ya el trabajo registrado es algo muy alejado para determinado segmento de nuestros jóvenes, y que aparte no lo ven como algo ni siquiera posible, no lo ven como algo que quieran hacer, porque así no se gana plata fácil. Entonces eso cambia profundamente lo que nosotros consideramos o creemos considerar sobre, bueno, cuáles son los proyectos de vida. Pero a su vez, esa sensación de ausencia que vos hablabas de futuro, digamos, entre los jóvenes, también está relacionada, ¿no?, con esta incertidumbre económica, con la falta de oportunidades laborales, con las sucesivas crisis sociales y políticas que tenemos, y también con los cambios rapidísimos, cambios tecnológicos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este tipo de apuestas, este tipo de juegos, puede convertirse en una forma de escape para algunos jóvenes, en una forma también de pensar en el dinero fácil. Entonces, bueno, digo, tenemos que sentar y pensar en estas cosas, pero me parece muy interesante lo que traías. Hola, ¿qué tal? Buenos Paula. días. Mirta, hola, Mi nombre Mirta. es Mirta Alderete y soy directora del Instituto 21. César, me llevo muchas herramientas. Me pasa que trabajo muy cercanamente con adolescentes
y al poder conversar con ellos sobre distintas cuestiones, sin ir más lejos, esta semana hablábamos de por qué llegan tan tarde los chicos de sexto año. Me dijeron que por qué trabajan. Está bien, sí, trabajamos, tenemos que equilibrar los tiempos, trabajamos en apuestas. Ahí entonces me di cuenta que había algo que tenía que profundizar yo, tenía que conocer sobre esto para poder intervenir de otra manera, porque había una situación conflictiva, pero ¿de qué manera puedo intervenir? Es por eso que estoy acá, escuchando atentamente. Muchas gracias por todas estas herramientas, estas ideas, estos conceptos, y aplicarlos en las escuelas. Me gustó mucho pensar en esto de los consumos problemáticos, de las apuestas, en la escuela, ¿sí? Es la practicidad con que se desarrolló este MIT me permite pensar de otra manera. Así que, bueno, solamente quería decirles eso. Gracias. Gracias, Mirta, porque aparte está bueno eso que decís, porque detrás de todas estas empresas están los pibes que van a nuestras escuelas. En trabajos informales, en trabajos precarios, pero en trabajos al fin y al cabo. Y el trabajo que les da sustento, el trabajo que les hace posible la vida. Entonces, sí es necesario que lo pensemos y lo trabajemos también desde ahí y pensando eso, ¿no? Si esa preocupación de las escuelas de siempre, ¿no? Bueno, hay que, por las reglas, ¿no? Hay que llegar a horario, pero cómo esto, a partir también de la pandemia, y no solo de las apuestas online, de otro tipo de trabajos parecidos, como pueden ser, seguramente ustedes tengan estudiantes, como tengo yo también muchos, que se dedican a delivery de Rappi, de un montón de apps o de transporte de pasajeros en moto, por ejemplo, que aquí por lo menos hay muchos, que están trabajando en condiciones pésimas, y así todo, en esas condiciones y con ese trabajo, y así todo, van a la escuela, llegan tarde, pero van a la escuela. Podrían no ir directamente, pero así todo van a la escuela. Entonces, algo nosotros tenemos que hacer con eso, ¿no? Algo que tenga que ver con, cómo repensar a esos jóvenes para posibilitar otras trayectorias dentro de la escuela. Pero es difícil también. Pero ya por lo menos reconociéndolo como problema es una forma de empezar a trabajarlo. Y hablando con ellos sobre todo, ¿no? Hablando con los y las jóvenes de las escuelas. Esto que vos decís, bueno, llega tarde, pero ¿por qué? Porque, bueno, está trabajando. Me parece que eso es muy importante en esta época. Son condiciones de época también, ¿no? Estos trabajos posibilitados por plataformas digitales en este tema de las materias que están pensando estas cosas. Bueno, son todos trabajos nuevos, formas de trabajo nuevas, todas formas de trabajo precarias, pero muy defendidas también por los jóvenes, porque eso también hay que decirlo. Por eso digo, hay una distancia generacional entre lo que nosotros conocemos como esa forma de relacionarnos con el trabajo. Bueno, llegamos, trabajamos, ya estamos pensando en la jubilación, entonces los aportes, qué sé yo, eso que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros mismos, no está ahora. Hay otra forma de relacionarse con el trabajo, con el dinero fácil, que no está, está mal desde mi punto de vista, porque no tiene la cabeza en otra lógica de entender el trabajo y la relación de uno con el trabajo. Pero ahora estamos frente a otra nueva forma que la estamos conociendo. Y eso también es lo que nos da incertidumbre como educadores a nosotros. Nos da mucha incertidumbre qué es lo que va a pasar, no solo con los jóvenes, sino también con todo. ¿No?
pensando en las puertas de entrada para el abordaje en la escuela de estas cuestiones, claro, no solo de la ESI, sino también en la puerta de entrada curricular del resto de las áreas, ¿sí? Nosotros en la materia cultura digital trabajamos muchísimo estas cuestiones de las transformaciones recientes en el capitalismo, el concepto de plataforma, estos nuevos tipos de plataforma que trastocan las relaciones sociales, ¿no? Las plataformas austeras, bueno, hay una cantidad de puntos de contacto curriculares. Desde lo transversal ya se mencionó que entra el síntoma es atención y presencia. Nosotros como docentes lo vemos como un problema de atención y presencia que podemos ir trabajando hasta llegar a la cuestión del plan de vida, pasando por las masculinidades y el tipo de masculinidad que se propone. Quería hacer una mención nada más a la infancia, qué pasa con esto en la infancia, que es un tema que nosotros venimos trabajando especialmente en el 155 y en el Rojas con las estudiantes de tercero en la materia de medios audiovisuales, pero no quiero monopolizar la palabra porque Paula, la compañera del Instituto 45, está hace rato levantando la mano, así que le vamos a dar un espacio a Paula y después, si me dejan, hago un comentario. Dale. Gracias. Estaba atenta a las primeras placas, ¿no? Cuando planteaste la problemática sobre algunos discursos, ¿no? De algunos docentes, ¿no? Ahí como unos testimonios, y en algunos de ellos mencionaba a la familia, ¿no? Como que de parte, y lo mencionabas vos también, como a veces de parte de la familia también se subestima este problema, ¿no? Entonces, mi pregunta tenía que ver con esto, si tuviste conocimiento en este tiempo que estás investigando sobre el tema, sobre alguna intervención pedagógica que contemple también la intervención de las familias, ya sea desde la información de parte de la escuela, ya sea para el laburo con ellos, de manera tal vez sincrónica o sea, de manera escalonada, pero eso, quería saber si se pensó alguna intervención pedagógica que también integre a ellos, ¿no? Bien, no, sabes que hay dos cuestiones ahí para responderte. Primero que cuando nosotros trabajamos con las entrevistas a jóvenes, en todos los casos, cuando la pregunta era si esto si había pasado algo en la escuela que era problemático, en todos los casos nos dijeron que no, porque no lo hacían, no estaban apostando, digamos, en el horario de clase. Ellos mencionaban el recreo o la entrada o la salida de la escuela, por eso sí conozco un montón de situaciones donde hay docentes que dicen, está el joven o la joven en la clase jugando. Yo conozco esas situaciones, pero no en los que nosotros entrevistamos. Y las intervenciones que sí hubieron en 2 escuelas, digo esto de los jóvenes porque ahí no hubo, ni siquiera hubo problematización por parte de la escuela de estos temas. Ahora, en las entrevistas, ahora sí conozco intervenciones que realizan algunas escuelas de acá de La Plata, pero sobre los estudiantes específicamente, no con las familias, sobre los estudiantes. Son algunas intervenciones que nacen, digamos, como una demanda externa al aula, porque nacen de los equipos de orientación específicamente, como una intervención de prevención primaria, si se quiere. Pero no para responder a una situación que se haya dado conflictiva o porque una familia venga a decir no puedo hacer esto. Pero a mí me parece que ahí hay algo que no sé qué les parece a ustedes, que como no es una adicción común, o no es un consumo problemático de los que nosotros comúnmente vemos como problemático, como las drogas, el alcohol, algo más visible en el cuerpo, digamos, la escuela puede seguir haciendo como que no pasa nada. Hay algo ahí que se juega, hay algo ahí de la porosidad de la escuela que si no hay algo muy visible, en este caso en el cuerpo, hay como sí, bueno, hagamos la charlita con los estudiantes, pero todavía, es lo que yo creo, que no está todavía muy pensada la relación con las familias en
en esas entrevistas con en esos testimonios de una docente que hablaba de que ella sí había hablado con los padres de los estudiantes, y los padres le dijeron, sí, bueno, pero trae plata a casa. Bueno, ahí en ese sentido, digo, por ahí algo, sobre todo, bueno, ahí que se está monetizando un juego, una participación, una interacción ahí digital, digo, por ahí pensar a la escuela desde ese lugar de identificar, ¿no? Consumos problemáticos que por ahí en la casa queda totalmente naturalizado o hasta como, che, es un consumo más como mirar en YouTube y nada más, y desde la escuela tenemos otra mirada, ¿no? Entonces por ahí a veces como sacarle el velo a este problema desde la escuela y no porque la familia nos convoque. En realidad, claro, nosotros con la escuela convocar a la familia, che, mira, está pasando esto. Más allá de que si se apuesta o no en los recreos o en las horas de clase, sino, che, está pasando esto porque a tu pibe le está pasando esto, a nuestros pibes le está pasando esto. Desde ese lugar, decía, lo pensaba. Sí. Y también pensar también cómo es que estos consumos vienen reorganizando previamente la sociabilidad, las identidades, estos dos aspectos de las subjetividades. Nosotros con las estudiantes de tercero, de ambas carreras de primaria en ambos institutos, venimos trabajando, observando, sobre todo haciendo trabajo etnográfico, ¿no? Mirando un poquito qué es lo que hacen nuestros chicos y chicas con estos consumos, cómo es que aún desde antes de la escolarización aparecen, sobre todo en estos juegos que son portables, ¿no? De los celulares a los que los chicos tienen acceso en una etapa muy temprana de sus vidas y con los cuales ya van desarrollando ciertas empatías cognitivas, ¿no? Los modos de conocer el mundo vienen mediados por estos juegos y afectivas, ¿no? Van construyendo sus identidades y sus grupos de pertenencia, sus referencias culturales en función de estos juegos. ¿Cómo es que estos juegos que aparentemente tienen una narrativa, ¿no? O tienen parecería que la narrativa va por otro lado, empiezan a incluir cada vez más pequeños componentes de azar, de tipo ruletas, cofres, etcétera, que como vos bien explicabas antes, cómo funciona operativamente. Vienen con un depósito inicial de moneditas del juego que después se va renovando con micropagos, ¿no? Para pensar un poco en la cuestión operativa. Y por ahí, antes de ingresar al nivel primario, ya tenemos este tipo de estudiante, ¿no? Esta subjetividad organizada en función de, no colaborativamente, como le va a plantear después la escuela, sino en función de la posibilidad de ganarle al otro, de adquirir cierto estatus, ¿no? Hay cierta producción de significaciones también al interior de los grupos, roles, etcétera. Y también muy habituada a la gratificación instantánea, ¿no? Que bueno, eso va a tensionar, va a producir algunas tensiones que se van a expresar en diferentes aspectos dentro del aula. Y lo segundo que quería mencionar o preguntarte, es si estuvieron mirando la experiencia de Brasil. Estuve leyendo que en Brasil, no sé César si ustedes vieron eso, que está muy regulada y la estrategia que utilizaron va más bien destinada a regular la publicidad, los modos de difusión, ¿no? Por lo que estuve leyendo, y también a que desde todo el sistema tributario se financien estos dispositivos de acompañamiento más del área de salud y demás. ¿Cómo lo vieron eso? Sí, ahí en cuanto a regulaciones vimos varios casos, el de Brasil es uno, como vos lo decís, vimos también, les cuento cómo lo hacen en algunos países. En España, por ejemplo, tienen la ley del juego que impone directamente restricciones a la publicidad y establece también límites de depósito y apuestas a los jugadores. Y tiene un registro que esto también tienen en Brasil, de autoexclusión, para que un jugador voluntariamente pueda bloquearse de las plataformas de juego. Esto también existe, por ejemplo, en Inglaterra, donde aparte de una comisión de juego que exige distintas verificaciones por el tema de la edad y de la identidad también de las personas que acceden al juego. Suecia también tiene un sistema nacional, digamos, de autoexclusión muy similar al que mencionaba de España, y también tiene límite en las bonificaciones que son posibles de ofrecer, que también es interesante. En Australia, por ejemplo, también se prohíbe la publicidad de los juegos de azar durante los eventos deportivos
y en horarios específicos donde pueda haber menores. Eso también es interesante. Y en todos estos países, también en Brasil, hay campañas de concientización públicas y programas escolares. Esto no... En Argentina no hay nada de todo esto. Hay algunos proyectos de ley ahora que tienen que ver con la posibilidad de regular la publicidad, pero lo que no se puede regular, y a mí me parece que es lo más complicado, tiene que ver con esa identificación que los adolescentes, las adolescentes, los jóvenes tienen con los TikTokers, con quienes hacen streaming y continuamente, no solamente están posteando sobre estos juegos, sino que si ustedes siguen a algunos, que seguramente sigan a algún cantante o algo, todos los días ponen una placa de alguien que le escribió diciendo gané 150.000, gané 30.000, gané... bueno, eso lleva, digo, si bien no es una publicidad tradicional, es publicidad al fin con mucho más efecto, porque es gente real que va ganando y te la van posteando constantemente en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Twitch, digo, y ahí es más difícil todavía de regular redes sociales. Mucho más difícil que regular un partido de fútbol. Lo mismo pasaba antes con el tema del cigarrillo, hasta que salió la ley que dijo, bueno, no se puede hacer más publicidad de cigarrillo en televisión, no se puede hacer más publicidad de cigarrillo en las carreras de autos en el momento, ni en estadios de fútbol. Pero ese momento, que fue hace más de 15 años, de 10 años, no es el mismo que ahora. No estaban todos estos, no estaba viralizado, por lo menos todas estas redes, que es por donde la publicidad pasa efectivamente. Igualmente, bueno, hay que hacer algo. Estoy de acuerdo, hay que hacer, digo, más allá de que no pase, de que no sea solo eso, hay que hacerlo. Pero también piensen que muchas de las campañas de prevención y de educación que hubo en otros temas, hasta hace muy poco, ya no existen. Es muy difícil que en este contexto pensemos ahora en grandes campañas de concientización para jóvenes en los distintos medios que ofrece la política, digamos. Estaba Antonella, me parece. Sí, bueno, César, nuevamente te agradecemos y yo me quedé pensando muchísimas cosas de las que vos dijiste, pero hay una frase que me pareció muy interesante que vos dijiste: el éxito en el azar depende de estar informado y actualizado. Entonces, mi pregunta tiene que ver con si ustedes pudieron rastrear de qué formas estos estudiantes que apuestan se informan al momento de, bueno, realizar estas transacciones en las distintas plataformas. Un segundito que voy a conectar la compu porque se me está quedando sin batería. Sí, no hay problema. Sobre todo lo pensaba porque, digo, por ahí hay antecedentes en otros videojuegos que les enseñan a saber cómo ver el desempeño de distintos jugadores o de distintas figuras. Particularmente lo pensaba, por ejemplo, porque vos también mencionaste los videojuegos, en que hay un videojuego, bueno, para la Play muy conocido de fútbol, que te enseña a identificar las estadísticas para armar tu propio equipo al momento de jugar. Entonces digo, quizás ya previo a llegar a estas instancias de apuestas online, los estudiantes tienen como una trayectoria que les permite ir identificando estas cuestiones. ¿Ustedes charlaron con ellos al respecto de esta información? ¿Cómo la obtienen? ¿De dónde la sacan? Sí, un segundito, que se me está, no me está cargando el cable. Y tengo miedo que se corte porque... Ahí. Ahí está. Sí, bueno, ahora sí. Perdón. No hay problema. Sí, charlamos sobre todo dos cosas. Primero, la relación que tienen los juegos de azar con los videojuegos tradicionales. Y de cómo a partir de determinados videojuegos tradicionales, a los que estaban habituados a jugar y donde estaban, digo, no solo estaban habituados a jugar, sino también a sociabilizar estrategias de juego
entre el grupo de pares para avanzar en los distintos momentos del juego. Eso es una de los elementos comunes con los videojuegos tradicionales, donde no hay apuestas en efectivo, digamos, pero sí hay competencia y está la posibilidad de ganar. Entonces eso nuevamente aparece como uno de los factores donde lo grupal se mantiene como una de las características en las estrategias que utilizan. Con quienes juegan en los videojuegos y se pasan estrategias, también son con quienes desarrollan estrategias para jugar en estas series de apuestas deportivas, sobre todo. Ahora bien, ¿dónde más buscan? Esta cuestión del saber tiene que ver con una noción del saber un poco... ¿cómo decirlo? Restringida, en el sentido que el saber tiene que ver con la estadística, con los números, pero con la estadística sobre todo, ¿no? No con el pensamiento matemático, sino con la estadística, con lo que puedo encontrar fácilmente en la historia poniendo en el Google, quiero decir. Bueno, la historia de cómo le fue a este jugador en los partidos, cuántos goles hizo, cuántos movimientos, qué sé yo, un montón de situaciones así, pero es fácilmente googleable, no es un saber, ni siquiera es un saber técnico, es un saber googleable, que no sé qué categoría ponerle, pero digo, esa relación con eso que le llaman saber, tiene que ver con un conjunto de algoritmos que realiza una computadora y que dice, bueno, cuáles son el historial de aspectos relacionados con un jugador, con un juego en específico, con un país en relación a un deporte, pero no hay una relación con el saber donde se construye conocimiento. Es una estrategia del saber relacionada con primero que tiene que ser rápido también, tiene que ser algo fácilmente, y después ese saber tiene que ser un saber demostrable para los otros. Yo sé, ellos nos decían esto, yo sé de las apuestas deportivas porque conozco cuántas veces, determinado futbolista o todos los clubes por los que pasó. Digo, esto también aparece fuertemente en los canales de streaming. Si ustedes lo ven en los canales de streaming, en Luzu, en Olga, en los nuevos que tienen gran presencia en el público adolescente, el saber tiene que ver con eso. Ahora que empieza la Copa América, yo no soy un especialista en cuestiones deportivas, ¿no? Pero ahora que empieza la Copa América, de lo único que hablan tiene que ver con las estadísticas. Bueno, llamó a tal jugador, ¿qué estadísticas tiene? Y esa estadística la sacan de internet. Bueno, eso también es lo que ven los estudiantes al momento de pensar qué saber sobre un determinado juego. Bueno, es conocer cuántas veces ganó, cuántas veces perdió, cuántas veces ganó en relación al otro. Si juega Boca y River y tengo que apostar, veamos la historia, sin importar nada más, sin importar el contexto, los jugadores, el tipo de cancha, bueno, lo que uno podría empezar a contextualizar y el azar justamente, ¿no? Que es un juego. No sé si contesté o me fui muy por las ramas. Pensaba qué oportunidad para la alfabetización mediática crítica, ¿no? Esto de trabajar con la diferencia entre el dato, la información, el conocimiento. Me acordaba del evento del año pasado, vos hablabas de los canales de streaming, pero también estuvo el caso de Coscu, que publicitó, hubo una noticia, publicitó haber ganado 20 millones, no sé si de pesos o de qué, supongo que de pesos, en las apuestas. Y bueno, y cómo es todo, la realidad nos va ofreciendo material para ir trabajando críticamente la diferencia entre es publicidad, es noticia, ¿sí? ¿Qué es esto? Verlo, Claro. compartirlo, dialogar con estas cuestiones de la cultura contemporánea, traerlas a la escuela, ponerlas sobre la mesa y realizar algún tipo de trabajo con el conocimiento. No sé si hay alguien más que quiera aportar algún comentario.
si no ya pasaríamos al cierre y lo liberaríamos a César porque estamos pasadísimos del horario. No, todo bien. Bueno, yo simplemente agradecerles de vuelta la invitación, la charla, así que lo pasé muy bien y me gustó mucho conversar con ustedes, así que muchas gracias en serio por la invitación. Gracias a vos. Paula está con la mano levantada. Paula. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si se me escucha bien. Sí, Paula. Bueno, yo quería agradecer nada más la extensión a los estudiantes. Me parece que es un tema que de mucha importancia, porque yo soy mamá de adolescentes y creo que es algo que lo estamos viendo. No en mi caso, no se ve en mi casa, creo, ¿no? Porque no estamos con los ojos en todos lados, pero creo que es una problemática y como consumidora de redes sociales lo estaba viendo cada vez con más frecuencia y eso me estaba preocupando y cuando la profe extendió la invitación dije, no me lo voy a perder, así que era solamente para agradecer y bueno, que esto, ¿no? Que se pone en juego estas problemáticas sociales que la verdad como madres y como en mi caso futura docente es algo que me mueve, ¿no? Así que bueno, eso solito, quería agradecer. Genial, vamos cerrando entonces, César, infinitas gracias, nos llevamos un montón de cuestiones para seguir rumiando y para trabajar en las clases con nuestros y nuestras estudiantes. Te mandamos un abrazo, las puertas de los institutos están abiertas para seguir juntos intercambiando y dialogando sobre estos temas. Muchas gracias a ustedes, un beso grande. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, cariños.